Dios les bendiga en esta hora. Es una bendición poderme dirigir hacia ustedes a través de internet y poder de esta manera cumplir con el propósito y el plan de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Y es una bendición poderme dirigir hacia ustedes en este día específicamente para poder iniciar de esta manera el discipulado, que es el programa de Dios, el cual ha sido revelado para Misión Cristiana del Calvario, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Creemos de parte de Dios que lo que estamos haciendo hoy es porque ha sido dirigido por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Es importante para nosotros saber que Dios nos ha dado herramientas para poder discipular, para poder llegar a la transformación, para que la imagen de Cristo, el estilo de vida de Cristo sea impregnado en nosotros. Por eso es importante hoy que nosotros iniciemos con este discipulado que de seguro va a cambiar, a transformar nuestro estilo de vida. Usaremos el manual que Dios nos ha permitido escribir a nivel de misión. Este manual es un manual que Dios ha permitido que llegue a nuestras manos. Todo discipulador, todo discípulo, todo pastor debe tener este manual para poder de esa manera tener un seguimiento y ver que se esté desarrollando los temas conforme el Señor los ha revelado. Para mí es muy importante hoy que usted tenga su manual en su mano y que tenga su Biblia también. Esto nos va a permitir comprobar que cada una de las cosas que están escritas en este manual, que es el manual número 1 de identidad, todo está en las escrituras. Por eso es importante que nosotros verifiquemos, no solamente en el manual, sino también verifiquemos en las escrituras lo que Dios nos quiere revelar. Así que es un gusto hoy poderme dirigir a ustedes mostrándoles este manual que nos va a servir en este tiempo para poder ser edificados y de esa manera pues tener el estilo de vida que Cristo quiere que nosotros tengamos aquí en la tierra. Algunas recomendaciones que quiero dar antes de empezar la enseñanza, y es que este manual tiene una carta apostólica y es muy importante que nosotros veamos siempre la introducción, que veamos y leamos, porque esto nos abre el panorama de lo que Dios quiere, del propósito de Dios en nuestra vida, por el cual fue escrito. Entonces no podemos pasarlo por alto, ni mucho menos ignorar lo que la carta apostólica, en este caso el apóstol general, el apóstol Abraham Castillo, ha escrito, para que cada uno de nosotros podamos tener ese panorama hacia donde nos dirigimos a través de cada una de estas lecciones. Voy a darle lectura a algunas partes de esta carta porque creo que es conveniente para nosotros el poder leerla, entenderla y comprenderla para poderla aplicar correctamente a nuestras vidas. Dice cómo aprovechar al máximo este manual. Y una de las cosas que encuentro yo en este manual es que está diseñado para ayudarnos a desarrollar estilo de vida, pero no solo personal, sino que también como iglesia de Jesucristo. Está orientado en principios que son aplicables a nuestra vida personal, traducidos estos principios en propósitos y objetivos y metas, sin importar el lugar donde nos encontremos ubicados. Es por eso que nosotros tenemos que entender hoy
que al participar en este proceso de discipulado, no sé si me escuchó bien cuando dije el proceso de discipulado, significa que vamos a ser discipulados, formados en el estilo de vida como Cristo quiere a cada uno de nosotros, a usted, a mí, a la iglesia. Será un proceso que nos va a llevar hasta donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Por eso este manual no solamente lo podemos ver del punto de vista como una enseñanza, sino que también desde el punto de vista bíblico no se debe considerar una imposición, sino al contrario, debemos estar resueltos en la necesidad de obedecer para poder ser así un discípulo de Cristo. Pero un discípulo transformado, un discípulo que ha alcanzado el estilo de vida personal y un estilo de vida como iglesia en la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Además de esto, al profundizar nosotros en este manual, nos vamos a ir adquiriendo conocimiento. Pero quiero ser muy claro en esto del conocimiento. Es un conocimiento que va a producir formación en nosotros, aplicando estos principios bíblicos a nuestro estilo de vida, y es así como se va a ir dando el proceso entonces de perfeccionamiento, de transformación en nuestra vida personal. Esto va a producir frutos en nuestra vida, va a producir cambios, va a producir un estilo de vida diferente al estilo de vida de este mundo, de tal manera que no nos debemos conformar a este mundo, sino que seamos renovados en nuestro entendimiento y en nuestra formación para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, esto va a requerir de usted y de mí, va a requerir obediencia, pero también un esfuerzo, dedicación y sobre todo pasión, que es lo que realmente va a mover todo esto de tal manera que podamos alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Así que este manual, además de tener nosotros disposición, además de ser obedientes, va a haber un esfuerzo personal. Y yo recuerdo las palabras que están marcadas acá en Josué 1:7, que dice la escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Está claro que uno de los requerimientos para lograr alcanzar el propósito es no apartarnos a diestra ni a siniestra del Señor, sino hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Esto es muy importante. Como es un proceso, debe ser un proceso ininterrumpido, de tal manera que usted debe proponerse en cada momento estar en el día, estar con su manual, estar con una actitud correcta de obedecer y de cumplir así con el mandato de Dios de ser discipulados y de ser discípulos de Cristo. Muy importante esto para nosotros. Pero además debemos entender nosotros que esto va a producir en nosotros el conocer más a Dios. Y esto nos va a llevar en una etapa muy importante, no solo en el caminar del conocimiento, sino en la aplicación de dichos principios. Es importante que este manual entonces se convertirá en la herramienta de trabajo y aplicación del mismo. Definitivamente, cuando leemos la carta apostólica, la introducción, entendemos ya entonces hacia dónde va dirigido cada enseñanza, hacia dónde vamos proyectándonos
y qué es realmente lo que se va a alcanzar en la aplicación correcta de este discipulado. Le animo hoy entonces para que empecemos este proceso ininterrumpido de discipulado para que tengamos el estilo de vida del reino y podamos tener de esa manera el estilo de vida como iglesia de Jesucristo. Algunas recomendaciones más que quiero darle con relación a este manual: su uso, su forma de trabajarlo. Encontramos nosotros que en el manual tenemos un tema, el tema de la lección o el tema de la enseñanza que vamos a impartir el día de hoy. Pero también tiene preguntas para reflexionar y el texto para memorizar y el contenido de la lección. Si usted va anotando, hay un orden específico de cómo debe trabajarse este manual. Además de tener el contenido de la lección, también tenemos las recomendaciones. Son muy importantes. No solamente dar el contenido, no solamente dar el texto bíblico, sino las recomendaciones. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros durante la semana el desarrollo de la aplicación de los principios que hemos estudiado el día anterior. En este caso, con lo que empezaremos a leer hoy. Además de esto, tenemos una evaluación. Esto va a permitir el ser evaluado usted y el ser evaluado yo como maestro. Por eso es importante que no dejemos pasar ni uno de los puntos que están enmarcados en este manual. Se ha puesto de esta manera, se ha escrito de esta manera, para que llevemos un orden y que esto vaya produciendo en nosotros pues el interés de ir profundizando más a la enseñanza bíblica. Es un privilegio estar con ustedes hoy entonces, y empezaremos hoy con la lección número 1 del manual de identidad. El tema para hoy es: somos llamados hijos de Dios. Quiero que lo repita conmigo, por favor. Somos llamados hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Somos llamados hijos de Dios. Repítalo y que esto vaya quedando en su mente y en su corazón. Las preguntas para reflexionar son 3 preguntas, las cuales hoy vamos a meditar en ellas, y en el desarrollo del contenido de la lección vamos a encontrar respuestas que van de acuerdo a lo que se pregunta en este momento. La primera pregunta tiene que ver con esto: ¿debemos reconocer a Dios como Padre? ¿Qué piensa usted? ¿Debemos reconocer a Dios como Padre? Bueno, en el transcurrir de esta enseñanza vamos a ir viendo si esto debe ser o no debe ser. La segunda pregunta para reflexionar dice: ¿podemos ser semejantes a Dios? Son preguntas que pueden ir quedando ya en nuestra mente para irlas respondiendo paso a paso y poder encontrar de esa manera el propósito y llegar al entendimiento de que si podemos o no podemos, si debemos o no debemos. Pero además de esto dice: ¿por qué somos hijos de Dios? Estas preguntas son importantes que usted las haga en su reunión de grupo de comunión familiar, y deje que las personas opinen, digan lo que piensan sobre esto, pues son para reflexionar. En este caso, en el transcurso de la enseñanza, iremos viendo la respuesta de cada una de ellas para ubicarnos en el aspecto bíblico, de tal manera que podamos todos ir entendiendo con base bíblica y sólida. Luego tenemos el texto para memorizar. Bueno, es importante memorizar la palabra. Es importante que la escritura vaya quedando en nuestro corazón. Una de las maneras de poder ir aprendiendo y grabando en nuestro corazón y en nuestra mente las escrituras es aplicándolas.
porque eso me va a permitir no solamente estarlas repitiendo, sino estarlas viviendo. Esto me va a permitir a mí conocer más de las Escrituras, pero también el aplicar constantemente lo que he aprendido el día de hoy. El texto para memorizar se encuentra en el Salmo 2:7. Aunque se encuentra escrito en su manual, es importante que nosotros vayamos a las Escrituras, pues esto es un discipulado. Y como le dije al principio, es necesario que tenga su manual, pero que también tenga las Escrituras a su disposición. Dice así la palabra del Señor en Génesis 1, versículo Salmo 2:7. Ahí es donde vamos a ubicarnos hoy. Salmo 2:7. Es allí donde vamos a encontrar el texto para memorizar. Por favor, busquen su Biblia. Es importante que nosotros vayamos viendo en las Escrituras, pero también en nuestro manual. ¿Estamos listos? Entonces, dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 2, verso 7 de esta manera: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Quiero que lo volvamos a repetir y que poco a poco se vaya grabando en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En base a esta escritura que hemos leído hoy en el Salmo 2, versículo 7, encontramos nosotros que el salmista está dando a conocer algo que es muy importante en su vida, que es determinante para todas las cosas que él tiene que hacer. Una de ellas es que dice: yo publicaré el decreto. Dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Qué importante entender que ya el salmista conocía esta porción de la escritura, cómo Dios le revela cómo él puede ser hijo de Dios. En el contenido de la lección encontramos nosotros ahora en Génesis 1:26 una escritura que nos va a hacer pensar qué somos nosotros y cómo es que podemos llegar nosotros de ser criaturas a ser hijos de Dios. Mire por favor conmigo Génesis 1:26. Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Dios. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se lloré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si usted puso atención, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre. Esto me tiene que llevar a mí a un entendimiento de lo que realmente Dios está revelándonos hoy. Una de las cosas es que cuando se dice desde el principio hagamos al hombre, es porque somos creación de Dios. Él es el creador de todas las cosas, incluyéndole a usted, y eso me incluye a mí, a todo ser humano. Por tanto, todos somos ¿qué? Somos criaturas de Dios, porque somos obras de sus manos. Qué interesante eso, ¿verdad? El ser creación de Dios. Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él enseñó algo, reveló algo con relación a Dios como Padre, lo cual evidenciaba que Él era un tipo o hijo de Dios. ¿Qué
Qué importante entonces es entender eso, ¿verdad? Qué importante es que nosotros veamos lo que está enseñándonos el Señor en su palabra y a través de este manual. Encontramos nosotros que cuando Cristo estuvo en la tierra, siempre reveló a Dios como su Padre. Esto es muy importante. La relación que tenía Cristo con el Padre la hizo como hijo y no como Dios, a pesar de serlo. ¿Cómo puedo entender yo esto de la relación de padre, hijo, hijo y padre? Pues hay un pasaje en las Escrituras, ahí en Mateo, quiero que vaya conmigo a Mateo, por favor, y encontraremos nosotros en Mateo capítulo 6, en la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo, encontraremos nosotros ese tipo de relación. Dice la Escritura de esta manera, Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así. ¿Y cómo empieza? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si usted puede ver y comprender en las Escrituras la relación que tuvo Cristo con su Padre, con Dios, es la misma relación que usted y yo podemos tener hoy con el Padre, porque somos hijos. El asunto está cuando se da ese cambio de criaturas a hijos de Dios. Eso es lo que nos lleva hoy a la enseñanza del entendimiento de cómo se hace ese cambio, cómo se hace ese traslado. Pues seguimos siendo creación de Dios, somos obras de sus manos, pero ahora con la bendición de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es que se da eso en nuestra vida? ¿En qué momento usted y yo llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, dice la Escritura en Juan, por favor acompáñeme a Juan capítulo 1, y en el versículo número 11 vamos a encontrar nosotros ese traslado, ese momento en que llegamos a ser hijos de Dios. Quiero que vea Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, y lea conmigo, por favor. Es importante que usted lea, aunque usted esté ahí en su casa solito, aunque esté en la oficina, aunque esté en alguna parte, es importante que usted también haga lo que se le indica en este momento. Juan 1, versículo número 11 y 12, dice de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, póngale mucha atención. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos condicionantes acá que me indican a mí ese traslado, ese cambio de criatura a hijo de Dios. ¿Cuáles son? Una es cuando dice: mas a todos los que le recibieron. Una de ellas es recibir a Jesús, y la segunda dice creer en su nombre. Creer en Jesús como el Señor de nuestra vida, y la segunda es creer en su nombre. Qué importante es entonces entender en las Escrituras que hay que recibir a Cristo en el corazón como el Señor y creer en su nombre. Esto me hace a mí ser un hijo de Dios. Note aquí que no dice que hay que aceptar a Cristo como comúnmente se hace en lo tradicional, la costumbre. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Las Escrituras revelan
que no es aceptar a Cristo, es de recibir a Cristo como el Señor de nuestra vida y creer en Él. Esto es lo que a mí me hace ese traslado de ser criatura a ser hijo de Dios. Qué importante lo que hizo Cristo al morir por nosotros, al cumplir con el plan que Dios ya había diseñado para la vida de Cristo en esta tierra. Cómo Cristo vino y cumplió con el propósito de Dios. Esto nos produce a nosotros ese cambio de ser criaturas a ser hijos de Dios. Todo esto lo hemos logrado gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura entonces claramente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice además, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo recibo a Cristo y cuando yo creo en Cristo en mi corazón, definitivamente allí se hace ese proceso. Dice la Escritura que se me da a mí la potestad de ser hecho hijo de Dios. Todos aquellos que han hecho esto, todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, todos aquellos que han creído en su nombre, ahora pueden decir, como es el tema de esta enseñanza, somos llamados hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Hasta este momento hemos entendido entonces ese traslado de ser criaturas a ser hijos de Dios. Amén, qué glorioso, ¿verdad? Pero además es importante nosotros notar en el contenido de la lección no solamente en qué momento llegamos a ser hijos de Dios, sino entendemos que Jesús es un ejemplo en la relación con su Padre. Y esto nos va a indicar a nosotros ahora que como hijos tenemos una relación con nuestro Padre. Él es nuestro Padre y ahora nosotros somos llamados sus hijos, los hijos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ahora nos corresponde en esa relación de hijos y de padre. Nos vamos a ir sumergiendo en la enseñanza para entender que no solamente es cuestión de ser hijos y ya soy hijo de Dios y gloria a Dios, aleluya, y bueno, ya estoy listo para irme al cielo. No, hay algunas cosas que tenemos que ir realizando aquí en la tierra que van a ir evidenciando que somos hijos de Dios. Una de ellas es que todo hijo tiene un modelo a seguir. Todo hijo. Hablando terrenalmente, todo hijo tiene un modelo a seguir. Y Jesús también lo tenía. Quiero que busque conmigo aquí en Juan capítulo 5, verso 19. Aunque ya se lo sepa de memoria y aunque esté en su manual, es importante ir a las Escrituras. Por favor, vea conmigo Juan capítulo 5, verso 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, como dice, igualmente. Esta escritura me revela que Cristo tenía un modelo al que oía, un modelo que miraba y un modelo que imitaba. Qué importante entonces es para nosotros hoy entender que nuestro modelo por excelencia es Jesucristo y nosotros vamos a imitarlo a Él en esta relación que Él tuvo con su Padre. Significa que nosotros como hijos de aquí en adelante vamos a hacer las cosas no lo que nosotros queremos, no lo que nos gusta,
no lo que nos parece, sino hacer todas las cosas que el Padre quiere que nosotros hagamos. Yo quiero que veamos nuevamente este versículo porque es importante para nosotros. Dice: de cierto os digo, diciendo Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y lo tremendo es que dice que lo hace igualmente. O sea, Jesús tenía tan claro quién era su modelo y por tanto no se atrevió a hacer nada por su propia cuenta, sino lo que miraba hacer al Padre igualmente. Entonces todo hijo de Dios tiene este modelo por excelencia, y ese modelo por excelencia es Jesucristo. Pero además de esto, hay un punto más que hay que tocar, y es el punto 2, que dice: todo buen hijo quiere hacer la voluntad de su Padre. Qué interesante esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué hay gente que dice: a mí cómo me cuesta hacer la voluntad de Dios? Es que es difícil hacer la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que todavía no están claros en qué nos hemos convertido, qué es lo que somos. Jesús nos muestra en las Escrituras que todo buen hijo, oiga bien, todo buen hijo, ¿qué dice? Quiere hacer la voluntad de su Padre. Miren lo que dice Lucas. Yo quiero que vaya ahí, por favor, a Lucas 22, y es un versículo muy importante para nosotros. Lucas 22, en el versículo 42, dice de esta manera. Lucas 22, 42. ¿Lo tiene? ¿Ya abrió las Escrituras? ¿Está viendo en su manual? Es importante que estas dos cosas las vayamos desarrollando de igual forma. Dice en el versículo 42 de esta manera: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, mire qué tremendo, sino la tuya. Jesús es un modelo por excelencia, y en este pasaje nos muestra que todo buen hijo quiere hacer la voluntad de su Padre. Yo me pongo a pensar en los diferentes hijos con sus padres. ¿Cuántos hijos quieren obedecer hoy a sus padres? Lo que encontramos hoy es una desobediencia, el no sujeción, el no obedecer, el no estar de acuerdo, el contradecir normas o no respetar las normas. Hoy encontramos en día una distorsión entre lo que es el Padre y el Hijo terrenal. Pero Jesús, que es nuestro modelo por excelencia, nos viene a mostrar a nosotros la importancia de hacer la voluntad del Padre en un tiempo difícil. Este era un tiempo muy difícil para Jesús. Era un tiempo para padecer, era un tiempo para ser probado. Y Jesús claramente dice en el versículo 42: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, encontramos que el verdadero hijo agrada al Padre, aún en las circunstancias difíciles. Jesucristo nos está mostrando acá que no solamente cuando las cosas van bien, que no solamente cuando las cosas nos favorecen, que no solamente cuando las cosas son de beneficio, hay que hacer la voluntad del Padre. Nos está enseñando que aún en la adversidad, en la dificultad, en las circunstancias adversas, usted y yo somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Digo esto con alegría, ¿saben por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta.
Y qué lindo es hacer la voluntad de Dios, la paz que produce, la satisfacción que produce el poder hacer la voluntad de nuestro Padre. Recuerde, todo buen hijo quiere hacer la voluntad de su Padre. Veamos un punto más, que sería el punto 3, y dice que todo hijo representa al Padre donde quiera que éste esté. Oh, qué importante, ¿verdad? Los hijos representando a los padres donde sea que esté. Preguntan algunas veces diciendo, bueno, usted es hijo de fulano, usted es hijo de tal persona, y rápido relacionan al hijo con el padre. En este caso, dice la escritura aquí en Juan 5:43, por favor, dice Juan 5:43 de esta manera. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Y qué tremendo, ¿verdad? Pero lo que me interesa en este momento es entender que todo hijo representa al Padre donde quiera que esté. Por este motivo es sumamente importante el testimonio que damos. Podemos dar mal testimonio, pero también podemos dar buen testimonio. Y una de las cosas que somos llamados es que si vamos a representar al Padre, tenemos que representarlo correctamente. No dejar mal visto al Padre, porque bueno, el que quedó mal visto fui yo. No, también dejamos mal visto al Padre. Lo hemos representado mal, no lo hemos representado correctamente como hijos de Dios que somos. Y Jesús se determinó a representar al Padre correctamente. Y me llama la atención porque Jesús no vino solo, no se vino a representar solo, Él vino a representar a su Padre. Y es ahí donde nosotros entendemos que tenía cobertura de su Padre, que obedecía a su Padre, pero también que representaba al Padre de una manera correcta. La pregunta que quiero hacerle hoy es: ¿cuán bien estamos representando a nuestro Padre? ¿Cuán bien estamos dejando la evidencia de que como buenos hijos de Dios estamos representando a Dios, al Padre, bien en todas partes? En tu trabajo, por ejemplo, en tus estudios, en tu comunidad, aún en tu misma iglesia. ¿Qué testimonio es el que tú estás dando? No es solo cuestión de dar buen testimonio o mal testimonio, es una cuestión de representar correctamente al Padre. Por eso es importante que evaluemos a la luz de la palabra si nosotros estamos representando bien al Padre con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, con nuestros padres terrenales, con nuestros amigos, nuestros vecinos, los hermanos incluso de la iglesia. ¿Qué tan bien estamos representando al Padre? Qué importante entonces es entender que Jesús no había venido en su nombre, ¿verdad? Vino en el nombre del Padre. Vino a representarlo aquí en la tierra. Qué tremendo. Las personas que nos ven con nuestras acciones verán al Padre. Y qué lindo será que nosotros con cada acción dejemos bien representado al Padre. Esto será glorioso y entonces la gente va a entender, la gente va a ver en nosotros esa bendición de representar al Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que ha visto mis acciones, el que ha visto mi estilo de vida, el que me ha visto a mí como persona, ha visto al Padre. ¿Podrá decir usted lo mismo? ¿Podré decir yo lo mismo?
cómo estamos representando al Padre. Veamos un punto más, sería el punto número 4 de nuestro manual de identidad. Estamos estudiando la lección número 1 que nos va llevando paso a paso en este proceso para entender hoy que somos llamados hijos de Dios por alguna situación. Ahora, en el punto 4 encontramos algo muy importante. Un buen hijo trata de ser siempre efectivo en todo. Mire qué tremendo. Efectivo en todo. Diga conmigo, todo. Eso, así mero. Un buen hijo dice que trata de ser siempre, ¿cómo? Efectivo. ¿Qué es efectivo? Mire, que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros emprendamos, que seamos efectivos, que seamos capaces. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa que usted y yo somos efectivos. Significa que usted y yo podemos hacer las cosas y que las vamos a hacer con excelencia. ¿Por qué conformarnos con solo hacerlo? Hay expresiones que dicen, bueno, por lo menos lo hice. Bueno, debería estar contento porque por lo menos traté. Aquí no es de tratar, aquí no es de ver si lo puedo o no lo puedo, es de hacerlo. ¿Y hacerlo cómo? Con excelencia. Mire lo que dicen las Escrituras en Juan capítulo 6 verso 39. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire qué tremendo, dice que todo aquel que ve al Hijo, dice que de todo lo que me diere, no pierda yo, ¿qué dice? Nada. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas cosas hemos perdido? Hemos hecho mucho, pero no hemos sido efectivos. Jesús fue efectivo en la obra que el Padre le mandó a hacer. Y esto es muy importante porque yo veo a la luz de las Escrituras que Jesús dice que Él no pierda nada. Dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Si algo debe caracterizar a los hijos de Dios es no perder nada. Lo que Dios nos da, saberlo administrar, saberlo llevar, saberlo instruir de tal manera que no se pierda nada. Como hijos de Dios podemos nosotros ser efectivos. Como hijos de Dios nosotros podemos entender que esta parte de ser hijos nos lleva a la excelencia de nuestro trabajo. Es importante hoy medirnos, pero también es importante hoy que usted y yo podamos, a la luz de la palabra, meditar un momento cuán efectivos hemos sido en la obra, cuán efectivos hemos sido con lo que Dios nos ha dado, cuán efectivo soy en mi discipulado, cuán efectivo soy en mi adiestramiento, cuán efectivo soy en la obra, cuán efectivo soy en el evangelismo, cuán efectivo soy en los mandatos que Dios me ha dado, cuán efectivo soy en mis labores, tanto en mis labores terrenales como en mis labores espirituales. Jesús nos está mostrando un modelo de un hijo que es efectivo en todo lo que hace. Usted y yo fuimos llamados a ser efectivos en todo lo que hacemos. Como les repito, la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo. Allí está.
No es un esfuerzo humano, no es una cuestión de nuestra fuerza, sino es en Cristo, en una persona. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que usted y yo fuimos llamados a ser efectivos. Como buenos hijos de Dios, de aquí en adelante debemos proponernos ser efectivos en todo lo que el Padre nos manda a hacer. Todo lo que el Padre nos pide que hagamos, debemos hacerlo de una manera excelente, reconociendo que Él es el Señor y reconociendo que somos sus hijos. Algo más para meditar en esta hora, y es el que es buen hijo. El punto número 5, el que es buen hijo también vence las tentaciones. Algunos de ustedes me dirán: ay, hermano, no hay nadie perfecto, no hay ninguno que sea bueno. Todos pecan, todos caen en la tentación, todos, no hay nadie perfecto. Déjeme decirle que eso es una mentira. Sí hay alguien que es perfecto, y esto nos lo está mostrando esta enseñanza. Jesús, dice en la escritura que Jesús, en Mateo capítulo 4, en el versículo número 3, encontramos algo muy importante con relación a la tentación. Mire lo que dice acá. Mateo capítulo 4, verso 3 dice: y vino a él, ¿quién? El tentador, el diablo. Dice que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en, ¿qué dijo? En pan. Mire qué tremendo. En esta escritura nosotros podemos darnos cuenta que hay un tentador. Quiero explicar algo sobre esto. El diablo nos tienta, pero Dios nos prueba. Dios no tienta a nadie porque no puede ser tentado por nadie, pero sí nos prueba. Y en este caso encontramos que el que es buen hijo también vence las tentaciones. No está diciendo que no va a tener tentaciones, no está diciendo que ya no van a haber tentaciones, ni que van a venir sobre usted tentaciones. Van a haber, las va a tener. Usted y yo las vamos a tener que enfrentar. Pero una de las cosas que entendemos es que si Jesús las pudo vencer, también nosotros las podemos vencer. Pero ¿en base a qué venció Jesús la tentación? ¿En base a qué Satanás se tuvo que ir? ¿En base a qué? En base a las escrituras. Y esto es bien importante, porque entonces vamos a entender que Jesús, en el tiempo que fue tentado, no se rindió, sino que enfrentó. Mire pues, enfrentó con convicción cada una de las tentaciones que el diablo vino sobre él. Ahora, esto me lleva a entender tres cosas importantes. Número uno, Jesús sabía quién era. Qué tremendo, ¿verdad? Él sabía, por supuesto, que era el Hijo de Dios. Entonces él sabía quién era. Su identidad estaba bien definida. Mire qué tremendo. ¿Sabe usted quién es? ¿Está bien definida su identidad? Y la tercera cosa es que no se dejó influenciar. Tres cosas importantes entonces, para que usted las medite hoy, para que usted experimente hoy que también usted puede vencer las tentaciones. Yo puedo vencer las tentaciones porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, escúcheme bien, necesitamos saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. Tenemos que tener clara nuestra identidad, bien definidos, y sobre todo no dejarnos influenciar. Mire qué tremendo. Satanás quiso condicionar
quiso cambiar el diseño que Dios había establecido para la vida de Jesús. Pero Jesús pudo enfrentar las tentaciones. Usted y yo podemos también enfrentar las tentaciones. Qué emocionante, ¿verdad? El ser hijos de Dios. Lo que faculta el ser hijo de Dios. Las expresiones que deben haber en nuestra vida como hijos de Dios que somos. Es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio poder tener esta relación como buenos hijos con nuestro Padre Celestial. Ahora, para ir terminando ya con el contenido de la lección, en el punto 6 dice, en resumen, el que es buen hijo de Dios glorifica y bendice a su Padre Celestial. Yo quiero que vaya conmigo esa escritura para ya ir concluyendo con la enseñanza de hoy, porque esto me llamó tanto la atención, fue tan poderoso en Juan 17, versículo 4, entender qué es glorificar al Padre. Pensamos que glorificar al Padre tiene que ver con cantar unos coros, tocar un instrumento, cantar en la iglesia. Todo eso es importante, todo eso es bueno y es bíblico y hay que hacerlo. Pero mucha gente piensa que eso es todo, la manera como hay que glorificar al Padre. Jesús viene y nos revela el verdadero propósito de glorificar al Padre. ¿Cómo se glorifica al Padre? Y esto me llamó la atención. Vea por favor Juan 17:4, dice: yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo glorificó Cristo al Padre? Dice la Escritura, acabando la obra que el Padre le dio. O sea, Jesús no hizo más, Jesús no hizo menos. Hizo lo que ya le había sido planificado desde la eternidad. Le fue planificado y Él vino a ser específico en lo que tenía que ser. Por eso es que fue efectivo. Por eso es que Él cumplió con lo que el Padre le dijo. ¿Por qué? Porque Él sabía cómo podía glorificar al Padre, terminando la obra que Él le mandó a hacer. Es importante para nosotros hoy meditar cuánto estamos glorificando al Padre. Todo buen hijo glorifica al Padre Celestial. Todo buen hijo. Usted y yo somos llamados a adorarlo, a exaltarlo, a glorificarlo, pero el glorificar a Dios, a nuestro Padre, tiene que ver también con hacer la obra específica que Él nos mandó a hacer. Por eso es importante hoy que usted y yo podamos medirnos y entender cuán bien estoy haciendo las cosas, cuán efectivo soy. ¿Estaré glorificando al Padre con las cosas que estoy haciendo? ¿Estaré dejando bien visto al Padre? ¿Lo estaré representando correctamente? ¿Estaré haciendo la voluntad del Padre? Es importante que nosotros veamos estas cosas y que las meditemos hoy, para que podamos ir siendo transformados y aplicar cada uno de estos principios que las Escrituras nos han revelado hoy, para que podamos ir en ese perfeccionamiento y en esa transformación. Recapitulando, el punto 1, todo buen hijo tiene un modelo. Jesús tenía un modelo. Todo buen hijo quiere hacer la voluntad de su Padre. Cristo hizo la voluntad de su Padre. Todo hijo representa al Padre donde quiera que esté. El buen testimonio es muy importante. Esto representará correctamente al Padre. Un buen hijo trata de ser siempre efectivo. Todo lo puedo en Cristo y todo lo vamos a hacer con excelencia. Y otro punto más, el punto número 5, el que es buen hijo también vence las tentaciones. Déjeme decirle
que esto nos va a ayudar a nosotros a enfrentar la tentación y a situarnos correctamente, ubicarnos como hijos de Dios y a vencer toda tentación del maligno. Y en el resumen, vamos a glorificar al Padre con nuestro estilo de vida, pero también vamos a glorificar al Padre con todo lo que hacemos. Hay una parte más que debemos mencionar acá y tiene que ver con las recomendaciones. La recomendación no son sugerencias. Las recomendaciones es para que las apliquemos, las hagamos. Se nos recomienda hacer esto para que hagamos y podamos ejecutar y podamos vivir de acuerdo al estilo de vida del reino que el Señor quiere que nosotros tengamos. Mire lo que dice en las recomendaciones. Dice, que sea el Señor Jesucristo nuestro modelo a seguir. Todo lo que hemos visto, los 6 puntos que vimos hoy, nos están mostrando al modelo por excelencia, Jesucristo. Y la recomendación es que sea el Señor Jesucristo nuestro modelo a seguir, ya que donde quiera que vayamos o estemos, las personas verán al Padre en nosotros, venciendo las tentaciones, teniendo en claro que somos hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer en estos días? Pues aplicar cada uno de los principios que hemos leído. En cada una de las expresiones de Cristo, que usted cada día pueda ir evaluando las cosas que hoy hemos aprendido. Y entonces usted se va a dar cuenta que va en un proceso de perfeccionamiento. La evaluación es muy importante hacerla, es muy importante para el discípulo como para el que está enseñando la palabra. Hay algunas preguntas que tienen hasta 3 respuestas y hay otra serie de falso y verdadero. Es importante hacer esta evaluación. La primera pregunta dice, ¿por qué todos somos criaturas de Dios? Y como usted ya entendió, porque somos obra de sus manos, ¿verdad? Entonces por eso todos somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. La segunda pregunta dice, ¿en qué momento llegamos a ser hijos de Dios? Dice la Escritura en Juan 1:12, dice, cuando recibimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Allí nos convertimos en hijos de Dios. La tercera pregunta, ¿cómo agrada al Padre el verdadero Hijo? ¿Cómo? Aquí hay 3 respuestas. Y la respuesta correcta es haciendo la voluntad del Padre. Esa es la única manera de agradar al Padre, haciendo su voluntad. Ahora en la segunda serie de falso y verdadero dice, todo hijo tiene un modelo a seguir y Jesús también lo tenía. ¿Es falso o es verdadero? Es verdadero, correcto. Así como usted lo dijo, así es verdadero. Y la segunda pregunta, el que es buen hijo también vence las tentaciones, pero a veces se rinde y no las enfrenta. ¿Será esto falso o verdadero? Es falso. Todo buen hijo vence las tentaciones. Qué importante entonces es que hoy hayamos concluido con nuestra primera enseñanza. Recuerde memorizar el texto, Salmo 2:7. Es importante que lo memoricemos. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sígalo memorizando y el Señor añada bendiciones a sus vidas.